¿Qué pasaría si un imperio de 100.000 soldados marchara a través de tu patria? Sin embargo, un hombre se interpuso en su camino. Era el año 1077. Al norte, la dinastía Song se extendía como un gigante por toda China. Sus ejércitos eran vastos, sus recursos infinitos, y sus líderes estaban decididos a someter a Viet, el reino de Vietnam en ese momento. La chispa se había encendido 2 años antes. En 1075, un audaz general llamado Le Tongku había dado el primer golpe. Lideró a sus tropas a través de la frontera, asaltando las ciudades fortificadas de Yongo, hoy Nanning Guangxi y Liuo, Guangxi. Quemó depósitos de suministros y dejó atónitos a los Song. Fue una apuesta audaz, un movimiento audaz que desbarató los planes del imperio. Pero los imperios no perdonan la humillación. La corte Song respondió con furia. Llamaron al general Guo Kui, un comandante experimentado, y ordenaron la mayor fuerza de invasión que la dinastía había enviado jamás al sur. 10.000 soldados de caballería, decenas de miles de infantería, todos marchando con un solo propósito: aplastar a Viet. Imaginen la escena. Columnas de soldados que se extendían kilómetros, con armaduras de hierro y cuero, estandartes ondeando al viento gélido, tambores de guerra retumbando como truenos. El ejército avanzaba por las carreteras nevadas del sur de China. Un río de acero que fluía hacia las montañas y ríos de Vietnam. Para el pueblo de Da Viet, la amenaza era abrumadora. Su reino era más pequeño, su población mucho menor. Solo por su número, no deberían haber tenido ninguna posibilidad. Y, sin embargo, Le Tuan Qian no desesperó. No esperó pasivamente la destrucción. Eligió el campo de batalla. Eligió el río. Eligió situarse en el río Nan Nuyat, hoy conocido como el río Cao en Bac Ninh, al norte de Vietnam. Allí trazaría una línea que ningún imperio podría cruzar. Allí probaría si la estrategia, el coraje y la unidad podían vencer a la simple superioridad numérica. La marcha del ejército Song era implacable, resonando por los valles. Las aldeas fronterizas temblaban al correr la noticia. Los invasores se acercaban. Pero en Da Viet, un sonido diferente comenzaba a alzarse. El grito de guerra de la resistencia. Y en su corazón se alzaba un hombre, Le Tuan Kiat. Le Tuan Qui sabía que enfrentarse al ejército Song de frente sería un suicidio. 100.000 hombres podían aplastar cualquier campo de batalla abierto. Así que eligió algo diferente. Eligió el río. El río Niu Muete era estrecho, sinuoso y traicionero. Sus corrientes eran fuertes, sus orillas irregulares. Para Le Tuan Kiat, era más que agua. Era un arma. A lo largo de las orillas, ordenó la construcción de campamentos fortificados y empalizadas de madera que se extendían kilómetros. Tras estos muros, los arqueros estaban apostados, con sus arcos listos. En el propio río, ordenó a los soldados que clavaran estacas afiladas en el lecho, ocultas bajo el agua, esperando para destrozar las embarcaciones enemigas. Era una visión de defensas estratificadas, fortalezas en las orillas, trampas en el agua, tropas ocultas en el bosque. Cada detalle estaba destinado a volver la fuerza de la canción contra ellos mismos. Pero la estrategia no solo se basaba en muros y armas. Le Tuan Kiat comprendía algo más profundo. La guerra también era una batalla de espíritu. Sus soldados eran granjeros, aldeanos, hombres que habían dejado atrás sus hogares. Se enfrentaban a un enemigo más grande de lo que jamás hubieran imaginado. El miedo era natural. La duda era natural. Pero Leon Cad no podía permitir que el miedo dominara sus corazones. Así que una noche, mientras la luna brillaba sobre el río, una voz resonó desde la oscuridad. Era profunda, firme e inquebrantable, como la voz del cielo mismo. Los soldados miraron a su alrededor con asombro. Las palabras que oyeron jamás serían olvidadas. Las montañas y los ríos de las tierras del sur pertenecen al emperador del sur. Como el cielo ha dividido, así está ordenado. ¿Cómo se atreven los invasores del norte a traspasar? Seguramente serán destruidos. El poema resonó en la noche. Algunos juraron que eran los dioses hablando. Otros dijeron que era el propio Le Tuan Kiat ordenando desde las sombras. Sea cual sea la verdad, su efecto fue innegable. El miedo de los hombres se desvaneció. En su lugar ardía una férrea determinación. Desde aquella noche, cada flecha que disparaban, cada golpe al mineral, cada paso en las orillas fangosas, llevaba consigo una convicción. Esta era su tierra. Este era su destino. El río Nunguyat ya no era solo una línea en un mapa. Se había convertido en un muro de espíritu,
una barrera que ningún imperio podía cruzar fácilmente. Y mientras el ejército Son se acercaba, redoblando sus tambores de guerra, las defensas de Letonki esperaban, silenciosas, pacientes y listas para atacar. El ejército Son finalmente llegó al río Natigai. Ante ellos se extendían las defensas de Daiet, murallas, campamentos, arqueros y las oscuras aguas de un río que parecía tranquilo pero ocultaba la muerte bajo su superficie. Al amanecer, los tambores retumbaron. Wokuai ordenó el primer asalto. Oleadas de infantería cargaron hacia las orillas del río, portando tablones de madera, escudos y escaleras. Sus gritos sacudieron el aire matutino. Desde la orilla opuesta, los defensores aguardaron. Entonces, como una tormenta, las flechas ennegrecieron el cielo. Decenas de miles de flechas llovieron sobre los soldados Son mientras se abalanzaban sobre la orilla. Los escudos crujieron. Los hombres cayeron gritando. El ataque flaqueó, pero los Son continuaron. Intentaron construir puentes flotantes. Amarraron sus botes para cruzar. Algunos incluso se lanzaron al río, nadando con escudos sobre la cabeza. Pero el río no fue misericordioso. Estacas ocultas atravesaron los fondos de los botes. Los hombres fueron arrastrados por la corriente, con sus armaduras hundiéndose hasta que el agua los tragó enteros. Los oficiales de Gui gritaron pidiendo orden, pero el caos se extendió. El sonido de cuernos y tambores se mezcló con los gritos de los moribundos. En el lado Viet, los defensores rugieron desafiantes, sus flechas y piedras lloviendo como granizo de hierro. Cayó la noche, pero la canción no había terminado. Al amparo de la oscuridad, lo intentaron de nuevo. Balsas silenciosas flotaban río abajo. Los soldados avanzaban sigilosamente, con la esperanza de sorprender al enemigo. Pero Le Tuan Kiat se había preparado para esto. Vigilantes ocultos detectaron el movimiento. Señales de fuego estallaron en el cielo. Y en un instante, el río estalló de luz. Antorchas, flechas con puntas de fuego y proyectiles llameantes fueron lanzados desde catapultas. La noche se convirtió en caos. Balsas en llamas flotaban río abajo. Los gritos de los hombres ahogándose resonaban en la oscuridad. Al amanecer, los Son no habían recuperado nada más que cadáveres en el agua. Y seguían llegando. Durante días, los asaltos se repitieron. Cada vez, los Son arrojaban más hombres al río. Y cada vez eran rechazados con terribles pérdidas. El agua misma parecía rechazarlos, arrastrando a sus muertos río abajo como una sombría advertencia. Pero Guay no estaba listo para retirarse. Su ejército era inmenso, sus órdenes eran absolutas. El asedio del río Nueva Guyete apenas había comenzado. Los días se convirtieron en semanas. El ejército Son no se retiró. En cambio, construyó extensos campamentos a lo largo de la orilla norte del río Guyete del mediodía. Hileras de tiendas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las hogueras humeaban contra el cielo invernal. Los caballos War pateaban la tierra helada. El general Wokoi convirtió la batalla en un asedio. Si no podía romper las defensas por la fuerza, estrangularía a Dabe con el tiempo. Los ingenieros Son trabajaron día y noche intentando construir enormes puentes flotantes que pudieran cruzar el río. Se sacaron enormes maderos del bosque, atados con cuerdas y hierro. Se erigieron torres de asedio, con sus cimas erizadas de arqueros y ballesteros. Los tambores resonaban mientras miles de soldados se preparaban para avanzar una vez que los puentes fueran bajados. Pero cada intento fue respondido con fuego y furia. Le Tuan Kiat había estacionado barcos de fuego río abajo. Barcos llenos de aceite, satélites, y lanzados contra las balsas enemigas. Las llamas se alzaron hacia el cielo, devorando madera, cuerdas y hombres por igual. Los puentes se derrumbaron. Las torres de asedio se derrumbaron. Y la canción se encontró de nuevo en el punto de partida. El estancamiento se prolongó. Dentro del campamento Son, la moral se debilitó. Las líneas de suministro desde China eran largas y tenues. Las lluvias invernales convertían los caminos en ríos de lodo. La comida empezó a pudrirse, los caballos morían de hambre y las enfermedades se extendían silenciosamente entre las tiendas abarrotadas. Los soldados tosían sangre, sus gritos febriles se oían a través de la noche. Pero los defensores de Dbad también sufrieron. Cada día que duraba el asedio, sus reservas de alimentos menguaban. Muchos eran agricultores que sabían que sus familias los esperaban en casa, preguntándose si alguna vez regresarían. Alhambra las ruía al estómago. Al agotamiento las oscurecía la mirada. Lien Kiat comprendía el peligro.
Una sola moral Kraken podía provocar el colapso. Necesitaba algo más que armas y fortificaciones. Necesitaba infundir fe en su pueblo. Fe en que no solo estaban librando una guerra, sino cumpliendo un destino. Así que una noche, mientras la oscuridad cubría los campamentos, una voz se alzó sobre el río. Era clara, imperturbable, y parecía provenir del mismísimo cielo. Las montañas y los ríos de las tierras del sur pertenecen al emperador del sur. Como lo ha decretado el cielo, así está escrito en el destino. ¿Cómo se atreven los invasores del norte a invadirlas? Sin duda serán derrotados. Las palabras resonaron a través del agua. Los soldados se congelaron, escuchando. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de que los dioses hablaban. Otros apretaron los puños, con los ojos encendidos. El efecto fue inmediato. Los hombres de Dvat ya no se sentían solos. Creían que el cielo mismo había declarado justa su causa. Desde ese momento, no solo dominaron el río. Se convirtieron en el río, inquebrantables, inamovibles. Incluso los soldados Son escucharon el poema. Los susurros se extendieron por su campamento. Algunos creían que la tierra misma estaba maldita contra ellos. Otros comenzaron a dudar de sus generales. La semilla del miedo echó raíces. Noche tras noche, el poema resonaba, y con cada repetición, la leyenda de Letuan Kiet crecía. No solo como un general de hombres, sino como la voz de la nación misma. El asedio se había convertido en algo más que un choque de ejércitos. Ahora era una batalla de voluntad, de espíritu, de destino. El asedio se prolongó hasta su tercer mes. El ejército Son, antaño orgulloso y disciplinado, comenzó a desmoronarse. La comida escaseaba. Las provisiones, pensadas para 10 días, se habían estirado durante semanas. El arroz se enmoheció. Las raciones escaseaban. Los soldados buscaban raíces y hojas en el suelo fangoso. Caballos, antaño ágiles y fuertes, se desplomaban por cientos, con las costillas salientes y los ojos apagados por el hambre. Y entonces llegó la enfermedad. Hacinados en tiendas con poca agua limpia, los hombres comenzaron a toser, temblar y morir. El aire mismo se volvió pesado con el hedor de la enfermedad. Los cadáveres se amontonaban fuera del campamento, y la fiebre seguía propagándose. Guay empujó a sus hombres hacia adelante, pero cada asalto terminaba igual. Botes destrozados, balsas quemadas, hombres arrastrados bajo el río. La poderosa fuerza de invasión que había atronado Dviet se disolvía ante sus ojos. Por otro lado, Dviet también sufría. Los hombres de Letuan Kat estaban exhaustos, desgastados por la batalla constante. Sus reservas de víveres menguaron. Pero a diferencia de los Son, tenían esperanza. Tenían el río. Creían que el cielo mismo había bendecido su causa. Letuangi había observado, esperando. Sabía que el ejército Son no podía durar eternamente. Y cuando llegara el momento, atacaría. Ese momento llegó en plena noche. Los exploradores reportaron caos dentro del campamento enemigo. Hambrientos, enfermos y desmoralizados. Los soldados Son se habían vuelto inquietos. Los guardias dormitaban en sus puestos. Las hogueras ardían lentamente. Leton Kat dio la orden. Desde las sombras, miles de soldados Dviet cruzaron el río en silencio por vados secretos. Otros bajaron en veloces barcos de guerra, siguiendo la corriente. Al amparo de la oscuridad, cayeron sobre el campamento Son como un trueno. La noche estalló en caos. Las antorchas ardían, los cuernos gemían. Sorprendidos, los soldados Son salieron a trompicones de sus tiendas, solo para ser aniquilados antes de que pudieran formar filas. Los caballos relincharon, las carretas volcaron, las provisiones ardieron en llamas. Guo Wai intentó reanimar a sus hombres, pero el pánico se extendió más rápido que sus órdenes. El otrora poderoso ejército Son se desintegró, sumido en la confusión. Algunos huyeron hacia las montañas, otros hacia el río, solo para ahogarse en las mismas aguas que los habían desafiado durante meses. Al amanecer, la invasión había terminado. Los Son, que habían llegado con 100.000 hombres, habían sido doblegados por el hambre, la enfermedad y la voluntad implacable de la dieta. Y en el centro de la victoria estaba Lie Tuan Kiat, el hombre que había convertido un río en una fortaleza y una fortaleza en leyenda. La gran batalla había terminado. La enorme fuerza invasora de la dinastía Son, que en su día contaba con 100.000 hombres, regresó derrotada a través de la frontera. Lo que se suponía que sería una conquista aplastante había terminado en humillación.
Los ríos de Dviet aún fluían libremente. La gente seguía cultivando sus campos, criando a sus hijos y cantando sus canciones, y su reino seguía siendo suyo. En los meses siguientes, los enviados viajaron entre Dviad y la corte Son. Ninguno de los dos bandos quería una guerra interminable. Los Son habían perdido demasiado. Dviad había defendido su territorio, pero su gente anhelaba la paz. Finalmente, ambos bandos acordaron una tregua. Se restablecieron las fronteras. El ejército se rindió. Pero la verdadera victoria no se escribió en tratados. Se escribió en la memoria. Para el pueblo de Davied, el río Nunuyat se convirtió en algo más que agua y tierra. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que incluso el mayor imperio podía ser detenido con unidad, valentía y estrategia. Y el poema, Las montañas y los ríos de la tierra del sur pertenecen al emperador del sur, resonó de generación en generación. Fue más que palabras. Fue una declaración, una profecía, una promesa de que esta tierra tenía su propio destino y ninguna potencia extranjera podría borrarlo. Letuanjet no buscó la gloria. No se coronó rey ni esculpió monumentos de oro. Pero su victoria le dio a su pueblo algo más que riquezas, la convicción de que el espíritu de su nación jamás podría ser conquistado. Incluso siglos después, la historia perdura. Susurra en los templos. Resuena en las aulas. Conmueve los corazones de quienes la escuchan. Porque, al final, el río Guyete no fue solo un campo de batalla. Fue un mensaje. Uno que aún hoy nos pregunta, ¿la verdadera victoria se encuentra solo en el choque de espadas o en el espíritu inquebrantable de un pueblo que se niega a doblegarse?